Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate. Hoy sí estamos en un nuevo estudio, en el mismo set, en un nuevo estudio, con muchas ganas de seguir trabajando para ustedes. Hay una noticia que surgió hace un pocos días atrás y que nos quedó dando vuelta, digamos, y que queríamos tener para saber cómo está el pulso del país. Y me refiero a la encuesta de la prensa gráfica. Esta noche vamos a tratar de entender los números que a lo mejor a usted le gustaron, no le gustaron, le sorprendieron. Tratar de entender todo el contexto. Las encuestas, digamos, no son un solo dato, son muchos datos que hay que ir analizando para poder saber cómo estamos en este momento en el país. Presento inmediatamente a mi invitado, que es el jefe de LPG Datos de la prensa gráfica. Buenas noches. Buenas noches, Nacho, un gusto estar acá. Segura. A la orden. Y vamos a saludar también a quien es posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe. Comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas. Su centro de confianza. Bueno, vamos a tratar de ir conociendo la encuesta en lo que más se pueda. No es tan corta, pero lo que más se pueda. Creo que vamos a tener la posibilidad de conocerla bastante en profundidad. Y si hay que poner un titular, bueno, ustedes lo han visto el titular. Bukele cierra su primer año con un 92.5% de aprobación. Alto, altísimo. ¿A qué se debe? O sea, uno se pregunta, digamos, ¿a qué se debe? Y es lo que vamos a tratar de averiguar esta noche. A ver, veamos el gráfico. No tenemos el gráfico, yo creo que para poder... Bueno, no sé si Francisco... No, bueno, no importa, si no está, pero entre la gente que aprueba mucho y aprueba algo suma un 92.5%. Correcto. 75.9% aprueba mucho la gestión del presidente Bukele y aprueba algo el 16.6%. Como les dije, entre ambos, el 92.5%. Desaprueba, nos pusieron todo, ahí está, arriba. Desaprueba algo o mucho, sumado los dos, 5.4%. Yo no sé si ese 3% subió a 5 o qué está pasando. No, creo que esa es lo de la aprobación del desempeño del presidente durante la pandemia, porque preguntamos las dos cosas. Preguntamos la aprobación del presidente durante su último año de gestión y también durante la coyuntura que estamos viviendo, que es de la pandemia. Entonces creo que el gráfico que nos mostraron es ese, ¿verdad? Entonces, que la aprobación es del 95%, digamos. ¿Verdad? Tenemos el otro gráfico, entonces, el gráfico que se refiere directamente, digamos, ese es, exacto. Este es los números. Muchas gracias. Lo aprueba mucho o algo, 75.9%. Ok, está claro. Primero es la pandemia. Vamos ahora a ver directamente a la figura del presidente en este año. 75.9%. Lo aprueba mucho. Sí. Es decir, 75.9% lo aprueba mucho. Si le sumamos los que lo aprueban algo, llegamos a 92.5%. Ah, o sea, llegamos igual. Sí. Lo que pasa es que el gráfico anterior se refería al desempeño durante la pandemia. Pero los números son los mismos. La aprobación durante la pandemia es 95, redondeándolo, ¿no? Y la aprobación durante el último año de gestión es 92.5. Lo que sucede es que la aprobación hay dos cifras. Una, que son los que lo aprueban algo, que es el 75.9, y los que lo aprueban mucho, y los que lo aprueban algo, que es el 16.6, ¿verdad? Digamos, lo dividimos así, entonces ya sumado da 92.5, digamos, para comenzar de ahí. Ajá. ¿A qué se debe porque no sé si El Salvador es un país especial en el aspecto de medir presidentes? Normalmente los presidentes no obtienen mucho, ni siquiera los mejores presidentes del mundo obtienen más de 60-70%. No sé si somos un país muy generoso en darle aprobación a presidentes. Otra gente puede decir, no hay presidente democrático con esa cifra.
Pues, vamos a ver, si me preguntan a mí si somos un país muy generoso, yo diría que sí, aún dándole 70% o una cosa así, ¿no? 92.5 es altísimo si lo comparamos en la historia de El Salvador, si lo comparamos regionalmente, no me atrevería a decir globalmente porque, digamos, ser tan exhaustivo no me atrevo, pero sí es una aprobación extraordinaria, ¿no? Desde cualquier punto de vista que se vea. Y claro, de repente algunas personas que se lo pueden ver como un poco inverosímil, digamos, ¿no? Pero esta cifra que estamos viendo en este momento, yo diría que no es una cifra tan nueva para nosotros. ¿A qué me refiero? Es decir, nosotros hacemos encuestas cada 3 meses, ¿verdad? Y lo venimos haciendo desde hace 16 años, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hicimos una encuesta a los primeros 3 meses de gestión, a los 6, a los 9 y ahora al año. ¿Y cuánto obtuvo Nayib Bukele de aprobación después de 3 meses de gestión? 90.5. ¿Lo ves? Sí. Entonces, 90.2, digamos, entonces son como 2 puntos más, tomando en cuenta los márgenes de error, podría ser hasta una diferencia intermuestral. Alguien puede decir, subió 2 puntos, yo diría, palabras más, palabras menos desde un punto de vista estadístico, y lo que permite una herramienta como la encuesta es casi lo mismo. Entonces, tampoco es una gran novedad, ¿verdad? No es que este hallazgo sea un hallazgo extraordinario, es extraordinario en el sentido de lo alto que es, pero ya venía siendo alto desde que comenzó su gestión. Claro. A ver, es alto, pero puedes... Bueno, sí, voy a volver a lo mismo. En El Salvador los presidentes obtienen números muy altos. Sí. Demasiado altos, diría yo, digamos, Sí. en relación al resto de los países. Sí. Pero la diferencia grande puede estar en que el presidente no baja, se mantiene un año entero. Lo que en otros países, al cabo de un año, sí, digamos, hay una Sí. caída más o menos importante. Sí, lo que tenemos nosotros de referentes que son, y los podemos comparar, ¿verdad? Como decía, venimos trabajando esto desde hace 16 años, son con los expresidentes Sánchez Serén, Funes y Saca. El expresidente Saca comenzó luego de 3 meses con 74%, luego bajó un poco y luego al cierre del primer año subió a 76%, y digamos que es el segundo mejor evaluado después del actual presidente, que es Bukele, ¿no? Luego, en el caso de Mauricio Funes, él comenzó con esa gráfica de la que estoy hablando, está en la página 2 del informe, ¿verdad? Funes comenzó con un 71%, luego subió un poco, luego bajó a 65% luego de un año, ¿no? Y luego el expresidente Sánchez Serén, él comenzó mal, como un 40%, y subió un poco, digamos, es decir, luego de un año, ahí lo estamos viendo, subió a 47%. Entonces, normalmente los presidentes tienen una luna de miel con su electorado, digamos, comienzan bastante fuertes y esa luna de miel, según el desempeño del presidente, se puede extender un poco hasta el año. Yo diría incluso de que esas cifras que estamos viendo ahí, y luego si vemos lo histórico, comienzan a bajar después del año, ¿verdad? A veces con algunas fluctuaciones, pero lo que normalmente vemos es eso. Un país que es generoso con sus gobernantes, la respuesta corta es sí, ¿verdad? Que está siendo mucho más generoso con este, tal vez sí habría que ver, ¿verdad?, los detalles, y creo que lo podemos ver. A ver, antes de irte a la otra pregunta, porque te quiero preguntar cuáles son los logros que la gente ve para determinar esa puntuación. La pregunta es, ¿la pandemia le ha ayudado al presidente? Comenzando por eso último, la respuesta corta es sí, sí le ha ayudado. ¿Le ha ayudado? Le ha ayudado, claro, su desempeño le ha ayudado. Ahora, bien, ¿qué es lo que sucede? Cuando le preguntamos a la gente cuál es el principal logro, luego de 3 meses, luego de 6, 9 y ahora es el tema de la seguridad. Vemos que ese es el gran logro. Ahora, ojo una cosa, cuando nosotros hicimos la encuesta de cierre de gestión del expresidente Sánchez Serén en mayo, ¿verdad?, le preguntamos a la gente, le incluimos una pregunta, ¿cuál será el principal reto del siguiente presidente? Y era, pero, o sea, por abrumadora mayoría, era la seguridad. Okay. La seguridad. Sí, pero era la seguridad y no tan lejos la economía. Bastante lejos la economía, yo diría. No es que ahora tomemos en cuenta algo. No estoy diciendo que la economía estaba bien, estoy diciendo que dentro de las prioridades de la gente, la prioridad número uno y por mucho era la seguridad. Podemos ver nuevamente el cuadro para que la gente lo pueda entender bien. Los logros: seguridad 16.1%, buen manejo de la crisis
COVID 10.2, Así mejora el sector salud 6, ayuda a la gente pobre 5.8, combate la delincuencia 5.4, velar por el pueblo 5, bono de 300 para la familia le dio 4.2 Claro. puntos, reducción de homicidios, remodelación de hospitales, etcétera, etcétera. Ok, Sí. no hay tema económico en los logros, pero podemos ver, digamos, cuáles son lo que pueden ser los no logros. Los fracasos. Los Sí, fracasos, tenemos sí. también un cuadro de los fracasos. A ver si Ok. Francisco nos los puede ubicar. A ver si lo tenemos. Ahí Ok, está. fracaso. Fíjense ustedes que al revés, no es fracaso de él, sino que falta No, apoyo no, de la sí, Asamblea sí. Legislativa, Sí, sí. 6.1. Sí, ahora es interesante porque normalmente en las encuestas anteriores, en la de hace 9, 6 y 3 meses, el principal fracaso es que no ha generado empleo, que no ha mejorado la economía, que el costo de la vida, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? De que en este momento sí aparecen cosas de coyuntura, como que la entrega del bono, hay un desacuerdo con la Asamblea Legislativa, la gente está viendo como este pleito político como un fracaso. Alguna gente lo menciona como lo están entorpeciendo, ¿verdad? Entonces es un presidente bien evaluado que ha logrado instalar la idea de que también lo están entorpeciendo, ¿verdad? Claro, el tema económico es algo que está ahí y luego vamos a ahondar en eso porque es algo en lo que la misma gente dice que el país no ha mejorado mucho No, en vamos a el ver año. después Claro, que pareciera que hubieran Ahora, contradicciones. hace 3 meses, ¿cuál era el principal fracaso? El incidente cuando el presidente irrumpió en la Asamblea Legislativa del 9 de febrero, ¿verdad? Ese era el principal fracaso. Y en ese momento obtuvo la puntuación más baja durante su gestión. En ese momento bajó a 85, si no tengo mal el dato, ¿no? Entonces, que fue, digamos, el momento más bajo y la desaprobación subió a 10. Entonces, lo que ha pasado ahora es que luego del evento, el 9 de febrero, ha recuperado un par de puntos que había perdido para terminar casi que como al principio, como recién mencionábamos, ¿verdad? Entonces, en este momento, el presidente está bien evaluado, lo empuja bastante el tema de la seguridad, es lo que la gente más menciona, pero además la coyuntura de la pandemia, el desempeño durante la pandemia, la gente lo aprueba y lo aprueba bastante y eso lo impulsa también porque sale como un logro. Entonces creo yo de que ha logrado montarse, ¿verdad?, en la gestión de la crisis y también, digamos, que revertir un poco lo que había perdido hace 3 meses. ¿Por qué existe una percepción al revés? Pues a ver, ¿cómo así? Que el presidente está complicado con esto de la pandemia, que obviamente la gente que está en su casa no está tranquila, que tiene muchas preocupaciones, por supuesto. que no, ve el futuro más incierto. ¿Por qué, digamos, como que esto que pareciera, digamos, que es una situación de crisis en el país, no solo por la pandemia, sino que porque la gente sabe que la pandemia le va a crear una crisis, ¿por qué eso no se traduce en el presidente? ¿Será que el tono, voy a decirlo, pero Sí, que sí, es adelante. verdad, autoritario? El presidente es un hombre, digamos, autoritario, personalista, digamos, que ejerce liderazgo. ¿Eso será que le gusta al salvadoreño? ¿O habrá otra cosa como su preocupación por los pobres? No sé, ¿cuál es Digamos, el tipo de mensaje? quizás habría que ir por partes, ¿no? Primero lo de la pandemia. Le preguntamos a la gente si aprueba o desaprueba la gestión del presidente Bukele durante la pandemia. El 95% de la gente nos dijo que lo aprobaba. Y luego le preguntamos por qué y luego le preguntamos aciertos y desaciertos en la gestión de la pandemia. Entonces los principales aciertos que mencionan es que el cierre del aeropuerto, el cierre de fronteras, que decretó la cuarentena. Luego nos mencionan de que ha sido rápido, que ha sido ágil. Entonces él da la impresión de que conoce lo que está haciendo, no digo que lo conozca, que la gente tiene la impresión de que sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Que ha sido ágil, que ha sido audaz, que fue rápido, y luego, ¿qué es lo que sucede ahí? De que cuando uno ve los fracasos, uno dice, bueno, la gente reconoce, desaciertos, sí, el principal desacierto es cómo se gestionó lo de la entrega de los $300, por ejemplo, ¿verdad? Incluso menciona como fracaso sus formas. Ok. No a todo el mundo le gustan Vamos sus a ver formas. la parte de la pandemia aparte para poder Sí, sí, sí. ahondar un poco más. Permíteme ir un corte, volvemos rápidamente de acuerdo. con esta encuesta que vamos a ir ahora a ver la situación país, cómo la gente está viendo la situación país y ahí hay números totalmente diferentes. Ya volvemos.
Segundo segmento de debate gracias a COSAVI. En estos momentos difíciles que vivimos los salvadoreños, COSAVI Ahorro y Crédito te recomienda lavarte las manos, evitar los espacios públicos y poner en práctica el distanciamiento social. COSAVI, tu crecimiento es nuestro compromiso. Los salvadoreños somos luchadores, siempre dispuestos a emprender. Por eso trabajamos fuerte, para ganar el sustento y construir un buen futuro para nuestra familia. COSAVI, Ahorro y Crédito, con la fuerza y liderazgo de un león para ayudarte, con los servicios financieros que tú necesitas para lograr tus sueños. Deja que la fuerza de COSAVI haga brillar el león que hay en ti. COSAVI, tu crecimiento es nuestro compromiso. Bueno, Edwin, en la pregunta, ¿cómo ve la situación del país? Solo el 30.5% la ve muy bien o bien. Ajá. Y el 55.1% la ve muy mal o mal. Ajá. Y en esto, digamos, vemos una baja de 11 puntos entre agosto, que fue la primera encuesta que se le hizo a esta administración, y esta última de mayo. 11 puntos. Y si lo vemos de febrero a mayo, que fue entre las dos últimas encuestas, hay 9 puntos, siempre, digamos, aumentando el número de gente que ve el país con mayor preocupación. ¿Qué lo ve mal, correcto? ¿Dónde está, digamos, qué es lo que la gente ve mal? Vaya, la pregunta exacta es, ¿qué opinión tiene sobre la situación del país en este momento? Y la mayor parte de la gente dice que está mal. Y le preguntamos a la gente por qué, dice la pandemia. La pandemia. La pandemia. Ahora, normalmente, la gente que dice que durante los últimos casi 11 años, el principal problema del país ha sido la inseguridad, la gente ha estado insatisfecha con la situación del país y la principal razón es la inseguridad. Eso es lo que ha sido tradicionalmente. En este momento, cuando el presidente Bukele llegó a la presidencia, mejoró la percepción de la gente sobre la situación del país y sobre otro aspecto que preguntamos, que es el rumbo del país, ¿verdad? Entonces, y principalmente por la sensación de que ha mejorado la seguridad pública. Llegamos a este momento y la gente nos dice, no, pues el país está mal, y le preguntamos por qué, y dice, pues por la pandemia, pero no la pandemia y los efectos derivados de la pandemia. La gente nos dice, no, pues la pandemia en sí, pero a la vez que no podemos salir a trabajar, de que han caído los ingresos, y ahí llegamos al punto, ¿verdad? Que la cuarentena pues está afectando la economía familiar y ya la está afectando bastante realmente, ¿verdad? Que es algo que tal vez podemos explorar luego cuando lleguemos a lo de la pandemia. Ok, voy a tener entonces que irme a la parte de la pandemia, porque está íntimamente ligado con esta situación, como tú dices, si la gente piensa que la situación del país está empeorando, pues entonces si hubiese que estar ligada a la pandemia. Me voy a ir a un cuadro bastante más adelante, Francisco, pero donde dice problemas que arroja la pandemia, a ver si me puede ayudar con eso. En ese cuadro se le pregunta, digamos, qué problemas puede arrojar la pandemia, y la gente dice problema económico un 11.7%, pérdida de empleo un 10.3%, falta de comida 8.9%, falta de ingresos 7.0% y suspensión laboral, suspensión de contrato se refiere, 2.8%. Y solo un 32.1% dice no tengo problema. Sí. Ahora, o sea, la pandemia también está arrojando una inseguridad. La pandemia tiene a las familias con mucha preocupación y en bastantes y muy emproblemada. Ahora bien, alguien puede preguntarse, bueno, pero ahora, pudiera adelante. ser de que la gente esté viendo bien el manejo de la pandemia desde el punto de vista salud. Exacto. Pero sabe, digamos, que lo económico va a tener un problema, y no sé cómo en ese aspecto valorar al presidente, no está evaluado, pero... Sí, va. Lo que nosotros encontramos es lo siguiente: las personas, las familias ya están sufriendo los efectos económicos de la cuarentena, ¿verdad? Y hay familias que nos dicen ahí que tienen insuficiencia alimentaria, ¿verdad? Es algo grave, hay pérdida de empleo, hay pérdida de ingresos. Ahora bien, la gente lo ve como una consecuencia más o menos lógica de la cuarentena, y la cuarentena era como una medida necesaria, para detener el avance de la enfermedad,
¿verdad? Entonces, digamos que se acepte esa situación como algo inevitable, ¿verdad? Entonces, también hay que tomar en cuenta lo siguiente, y quizás ahí es una opinión mía, ¿no? Yo creo que también hay algo, ¿verdad? Que el presidente logró vender la idea, ¿verdad?, de que esta pandemia es terrible realmente, ¿no? Y luego fue tomando los escenarios peores de Italia, los escenarios peores de España, luego Ecuador. Entonces yo lo planteo de la siguiente manera: luego de haber tenido una visión del infierno, ahora la gente no se siente tan mal en el purgatorio, ¿verdad? Porque al final de cuentas, cuando había personas que nos decían durante las entrevistas, sí, pero aunque estamos mal, aquí no hemos visto imágenes como las de Ecuador, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, y claro, uno puede discutir luego si al final el resultado que tenemos, aún con el nivel de contagio, viviendo las cifras, si el resultado final en comparación está bien o está mal, ¿verdad? Digamos que ese es otro debate aparte. La percepción que tiene la gente es que el presidente fue audaz, que tomar la decisión de instaurar la cuarentena como tal fue una buena decisión, era un mal necesario para detener el avance de la enfermedad. Eso no quita que la gente está sufriendo las consecuencias de la cuarentena, ¿verdad? Okay, ahí está, digamos, el cuadro de los aciertos durante la cuarentena. Sí. 39.5% es un acierto haber decretado la cuarentena, haber cerrado las fronteras, 21.8%. Las medidas tomadas para combatir la pandemia, 2.9%, distanciamiento social, habilitar hospitales. El bono de 300 sí. Aparece con un 13%. Es 1.3. Y en tercer lugar... A 1.3, sí, perdón. En tercer lugar, con 6.5, es tomar medidas anticipadamente. O sea, eso es lo que te mencionaba, la percepción de que ha sido audaz, que ha sido rápido y eso, ¿no? En tomar las medidas. Entonces, creo yo que digamos, ahí hay una percepción de que lo está manejando bien. Claro, hay desaciertos, lo preguntamos también y pues la gente nos menciona cosas en las que no está de acuerdo, y principalmente, como les decía, era este tema, que la coordinación para la entrega del bono, ¿verdad? Y luego, en segundo lugar, la falta de concertación y comunicación con la asamblea. La gente está viendo como un desacierto ahí, y cuando estábamos viendo las respuestas es que no ha podido negociar, de que hay un problema. Luego también ve lo de la suspensión del transporte público, eso le afecta mucho a la gente, ¿verdad? Puede que tengan razón las autoridades en el sentido de que quitar el transporte público es algo muy necesario, pero la gente lo ve como un gran problema. Y eso es otra cosa que debería de discutirse, digamos, ¿verdad? Creo yo de que es un tema muy, muy delicado lo del transporte público. Ahora, para entender bien, cuando la gente menciona como un problema el que la asamblea no le apruebe al presidente o que no le colabore, porque así más o menos es como sí. Sale, ¿no? Que no le colaboraba mal la asamblea. En el caso de la pandemia, la gente ¿Lo ve contra la asamblea o lo ve como un reclamo al presidente que no ha sabido o no ha podido negociar? En el caso de lo de la pandemia, la respuesta es que es un desacierto no negociar bien con la asamblea. Es un desacierto, así, tal cual, ¿verdad? Que no es que la asamblea lo ha bloqueado, sino que dicen no ha negociado, no ha concertado. Esas eran las respuestas que nos daba la gente. No ha sabido negociar, no ha sabido concertar. O sea que la gente está atenta a esas cosas y puede, digamos, detectar que... Sí, hay un debate ahí, y creo yo de que no está culpando unilateralmente a una de las partes ahí, ¿verdad? Ok. Volviendo a lo mismo, digamos, ¿qué tanto puede ser, digamos, que mida esto, la pérdida de empleo y la suspensión laboral como hechos que se están dando en estos momentos? O sea, cuando se dice pérdida de empleo, 10.3%. ¿Es que la gente perdió el empleo o la gente piensa que puede perder el empleo? No, nosotros le preguntamos a la gente cómo le estaba afectando y nos dijeron, me han despedido, he perdido el empleo, estoy desempleado, no estoy trabajando. Eso. O sea que se puede determinar que esta pandemia un 10.3% de la gente ha perdido el empleo. Hay gente que ha perdido el empleo, la oportunidad de trabajar según el sector en el que esté, ¿verdad? Porque eso varía, no todos son empleados formales, algunos son por cuenta propia, pero sí hay una afectación
grande en la pérdida del empleo o Estos en la números, suspensión del empleo. sumando pérdida de empleo y suspensión laboral, que son 10.3 y 2.8, ¿es un número altos? Sí, yo, claro, lo estaba sumando y las personas que tienen problemas por la pérdida del empleo o porque le han reducido el salario, le han suspendido el contrato o no ha podido salir, porque hay gente que nos dice no ha podido salir a trabajar, los trabajadores por cuenta propia, es más del 50% que nos dice eso, ¿verdad? No, eso es complicado, eso está complicado. Y nuevamente, alguien puede decir, pero si la gente la está pasando tan mal, entonces ¿por qué dice que lo aprueba? Porque la gente valora de que eso ha servido para detener la enfermedad y no se ha enfermado, no ha perdido la vida. De hecho, le preguntamos a la gente si había tenido problemas de salud, creo que andaba como por el 5% que nos dijo que sí, eran problemas de otra índole, ¿verdad? No relacionados a la pandemia. Estos números, vuelvo a lo mismo, pérdida de empleo, suspensión de labores, reducción de salario, que hoy día se ponen en segundo lugar, porque aparentemente la gente está clara, digamos, que el primer tema es la salud. Lo pone como segundo lugar, pero lo pone como un problema. Claro. El día de mañana puede ser los grandes problemas. El día de mañana puede ser los grandes problemas, por supuesto. Porque todos sabemos de que las cuarentenas no pueden ser indefinidas ni pueden ser absolutas. Hay dos cosas que hay que tener claro eso. La pandemia no puede ser absoluta. Nunca puede haber, por muchos apellidos que le pongan a la pandemia, una pandemia en la que no se deje salir a la gente. No puede ser absoluta. Y tampoco puede ser indefinida. No va a durar para siempre, ¿verdad? Entonces, y claro, por eso es que hay que ponerse de acuerdo en los criterios para ver quién sale, ¿verdad? Porque no puede ser absoluta, y los criterios para ver cuándo se levanta y en qué condiciones se levanta, ¿verdad? Y lo primero más o menos se hizo, con qué poner criterios para ver quién puede salir y con qué frecuencia puede salir. Lo segundo nunca se ha hecho. No se ha hecho. Y sigue sin hacerse en el debate que hay en la Asamblea Legislativa. Vamos a ir al corte, 2 minutos estamos, y vamos a hablar, digamos, de rumbo país, nos queda hablar todavía. Vamos a hablar también de los $300, quién lo recibió, quién no lo recibió y los principales problemas del país. De acuerdo. Ya volvemos. El tercer segmento de debate gracias a Sistema Fede Crédito. Utiliza los canales digitales Fede Móvil y Fede Banking del Sistema Fede Crédito para realizar tus operaciones financieras sin salir de casa.
Porque mi tiempo es importante, con la app FedeMóvil puedo hacer mis operaciones financieras cómodamente desde donde esté, en cualquier momento y hasta cuando estoy fuera del país. Solo descarga la app FedeMóvil, sigue los pasos y realiza fácilmente pagos en línea, transferencias, encuentra puntos de atención y las mejores promociones hasta donde quieras. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Bueno, rumbo país es otro de los temas que toca la encuesta, y cuando se le pregunta a la gente, ¿cuál es el gráfico ese? Página 16. 16. Cuando se le pregunta a la gente por el rumbo país, el 59.7% dice que le parece que va en rumbo correcto. Ajá. ¿Rumbo Sí, país? sí, sí, ¿Correcto? 59.7 rumbo correcto, así es, y 22.5 rumbo incorrecto. Incorrecto. Ujú, así es, Rumbo correcto y rumbo incorrecto. así es. Eso es lo que opina la gente. ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos que da la gente para pensar que vamos por el rumbo correcto? La gente lo que dice, ¿verdad?, es que el presidente está trabajando bien, que está haciendo un buen gobierno. La gente tiene la percepción de que está resolviendo ese gran problema que era la inseguridad. Esta pregunta que la venimos haciendo desde hace 16 años, yo diría que en esos 16 años hemos pasado 15 años, más allá de la aprobación que puede recibir cada presidente, 15 años de la gente diciendo no, vamos por el rumbo incorrecto, es decir, la sensación de que sus problemas o los problemas principales no se estaban resolviendo y como hemos estado dominados por un clima de inseguridad, podemos ser específicos, es decir, la sensación de que lo que se estaba haciendo en materia de seguridad pública no se estaba resolviendo. Ahora alguien me puede decir, pero mira, pero durante todo este tiempo la gente ha tenido la sensación de que hemos estado en el rumbo incorrecto porque ha habido presidentes como Saca y Funes con alta aprobación. Porque la gente en esos momentos los ha aprobado, digamos, por los programas sociales principalmente, ¿verdad? Entonces la gente ha apreciado mucho en su momento programas de alimentación, algunas ayudas escolares, también lo del tema de los paquetes agrícolas que se sigue dando, porque el Estado tiene, digamos, siempre le llamo ese brazo filantrópico con el que entrega cosas, ¿verdad? Entonces, y lo ha hecho durante los últimos 16 años, ¿verdad? Y lo sigue haciendo en este momento. Entonces, mucha de la aprobación también viene de si las personas han recibido de alguna manera alguna ayuda directa. Y por cierto, durante los últimos 16 años la ayuda más directa casi siempre ha sido a través del Ministerio de Educación, a través de estos programas de alimentación, ¿verdad? Entonces, digamos que eso es principalmente lo que la gente ha percibido. Entonces, normalmente en esto de la aprobación, no es solamente el desempeño del gobierno en los grandes problemas, en lo económico, en la seguridad pública, sino que qué tanto reparte con su brazo filantrópico, para llamarle de alguna manera, a las familias más necesitadas. Entonces se apuntala mucho en eso. Entonces los gobiernos anteriores no resolvían ese gran problema de inseguridad y repartían y de ahí lograban buena aprobación. Te da la sensación de que está resolviendo ese problema, pero además sigue repartiendo y al parecer a manos llenas, ¿verdad? Que tan sostenible es eso a largo plazo es otro tema. Pero en este momento eso es lo que está sucediendo. Es decir, da la sensación que resuelve este problema de inseguridad y que entrega, reparte, ¿verdad? Le da a la gente, ¿verdad? Bueno, por lo veo, digamos, en todo lo que los datos hasta ahora conocidos, en toda la seguridad es la determinante. Correcto, sí. Y no hay un segundo tema importante. ¿Cómo no? Claro, la economía. Pero mucho más abajo. Sí. Lo que sucede es que cuando le preguntamos nosotros exploramos esto de los problemas de dos maneras. Le preguntamos cuál es el problema principal del país y ahí las personas nos pueden mencionar uno. Entonces ahí determinamos la prioridad, la urgencia. Pero luego le preguntamos a la gente, mire, pero ¿cómo está el país en cuanto al empleo? Ahí ya es una valoración del empleo, ¿verdad? O sea, la persona vive en un ambiente seguro o inseguro, le pedimos que valore el empleo, que valore el costo de la vida y le pedimos que valore la situación de seguridad. Entonces lo que nos encontramos es que al preguntarle a las personas, mire, ¿cómo califica usted la situación del país en este momento en cuanto a la seguridad? Eso ha cambiado diametralmente. La gente se siente más segura, ¿verdad? No voy a discutir si eso es así o no, pero la gente se siente más segura. Pero cuando le preguntamos sobre el empleo y sobre el costo de la vida, sigue mal.
sigue mal. Es decir, la gente sigue teniendo la sensación de que es un país donde cuesta encontrar trabajo y que es un país en donde, aún teniendo trabajo, cuesta que el salario ajuste para llegar a fin de mes. Ok, entonces es una pregunta que te va a tener que remontar un poco al pasado. Sí. No sé si lograste tú medir cuando se dio la tregua de Mauricio Funes. Sí. ¿La gente reconoció esa baja de homicidios como mayor seguridad o eso no lo reconoció en ese corto tiempo? Lo estuve revisando y la percepción sobre la seguridad no mejoró, pero no mejoró tanto como ahora. Ah, no, ahora ha habido más tiempo. Sí, sí, porque nosotros, lastimosamente en esta última encuesta no preguntamos sobre victimización, porque normalmente le preguntamos a la gente, usted o alguien de su familia ha sido víctima de delito, ¿para qué? Para llevarlo de la percepción al hecho fáctico. Una cosa es que usted me diga si se siente seguro o inseguro, otra cosa es si usted ha sido víctima de delito. Y la victimización también ha bajado. En los trimestres que logramos medirlo, había bajado la victimización, o sea, es decir, había un elemento objetivo y no solamente un elemento subjetivo, ¿verdad? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Creo que este gobierno está capitalizando más el tema de la seguridad. No sé cuánto le vaya a durar, porque las personas, una vez que ya sienten resuelto un problema, pues lo sustituyen por otro, ¿no? Claro, sí. obvio. Entonces yo creo que, claro, está lo de la pandemia, en este momento yo había previsto que para esta encuesta ya el tema del empleo ya iba a ser un tema más duro, más pesado, ya la gente empezando a exigir resultados en esa materia, ¿verdad? Pero bueno, luego viene lo de la pandemia, desplaza todo prácticamente, porque ahora es el principal problema del país, ¿verdad? Y luego, bueno, lo del empleo se agrava, ya lo vimos, porque la gente está encerrada, no puede trabajar, pierde ingresos, y creo que es un tema que luego de que termine lo de la pandemia y las cuarentenas, si alguna vez terminan las cuarentenas, sí. Lo pones en duda. Sí, no, pues que como el presidente no dice una cosa, dice otra, además, ni siquiera hay criterios, entonces cuando él amanezca de humor va a terminar la cuarentena, pues. Bueno, la pandemia exactamente la gente la aprueba muchísimo, la gestión de la pandemia. Sí. La gestión hecha por el gobierno la aprueba mucho con un 95.7% y de la desaprueba algo poco, solamente un 3.1%. Sí. Llama la atención porque uno ve otra percepción también. Sí, vamos a ver, Nacho. Si para entender tu inquietud, supongo que te refieres a mucho el debate en redes sociales, claro, particularmente en Twitter, ¿no? Y uno ve como mucha oposición ahí, como muchas cosas. Ahora, lo primero que hay que tomar en cuenta es lo siguiente. Uno, las redes sociales realmente son un reflejo de uno mismo, ¿verdad? Es decir, yo escojo de alguna manera a quien me sigue y bloqueo a quienes no me siguen. Entonces, yo les digo, miren, cuando ustedes perciban de que la animadversión en Twitter ha bajado, no crea que ha bajado. Quizás usted ya bloqueó a las personas correctas que le amargaban la vida. Eso no quiere decir que el clima de opinión haya cambiado. Alguien puede decir, sí, pero yo puedo ver los trending topics y eso, ¿no? Es decir, más allá de mi propia red. Yo me refiero básicamente a los medios de comunicación, sí, cuando te informan, digamos, sí, en la situación en centros de contención, violaciones de derechos humanos. Es que hay hechos que la gente reprocha, tal vez no en el orden de importancia. No le da la importancia. Digamos, no en el orden de importancia del público en general, ¿verdad? Ahora bien, pero digamos, la gente le ha parecido mucho más fracaso que no le han dicho dónde ir a traer los $300, que hay una descoordinación para recibir ese dinero, que por ejemplo la condición de las personas que están varadas fuera del país. Vamos a los $300. Bueno, ahí dice los desaciertos de la pandemia. La coordinación en la entrega del bono, 4.7%, sigue siendo baja. Pero veamos la pregunta, y no sé cuál es la tabla, si recibió o no recibió los $300. Y ahí me sale más alta, digamos, el porcentaje que la población al cual se le destinaba el bono. 53.3% dice que recibió el bono. Sí. Y el bono estaba destinado para 1/3 de la población. No. 1,5 millones. Vamos por partes. Lo que pasa es que la pregunta que se hizo fue, ¿usted o alguien de su familia recibió el bono? ¿Verdad? Entonces, no era solamente usted en lo personal, ¿verdad? Porque el bono era familiar. Entonces, hay que tomar en cuenta que esa cantidad de personas de las que se habló eran
estábamos hablando de cabezas de familia, ¿no? Ya. Entonces, porque el bono iba a beneficiar a un grupo, no a una persona en particular, ¿verdad? Entonces, lo que hemos encontrado es que el 53.3% dice que ellos, o alguien de su familia recibió ese dinero. Esa es la Bueno, pregunta. esto debería ser, digamos, una aceptación total en relación a la complacencia de la gente a que fue efectivo la entrega del bono. Pues lo que sucede es que Por el número, digo lo que yo. pasa es que ya extrapolándolo no llega a la cantidad que dijeron que repartieron. Es decir, todavía esa cifra, yo al hacer los cálculos esperaba que Sí, anduviera... pero del público que tú encuestaste, lo más seguro, el 30 y tanto por ciento o 40% no era acreedor a un bono. El público que nosotros entrevistamos es un reflejo de la población. Hicimos un muestreo. Por eso. Sí, entonces, El bono estaba destinado a un tercio de la población. no, está destinado, creo yo, que si entendí bien lo que dijeron, es que será por familia y la cantidad de familias en el país son 1.8 millones, la cantidad de población es 6.7 y la cantidad de mayores de edad anda por los 4.5, 4.6 millones, pero estamos hablando de 1.8 grupos familiares. Entonces, si lo van a dar a 1.3 familias, entonces debería de haber beneficiado por ahí del 65, 70% de las familias, ¿verdad? Yo creo que sí se queda hasta un poco corto, ¿no? Tomándolo así como lo he calculado, pues, Ya. ¿verdad? Tomando como Ok. base 1.8 millones de grupos familiares. Antes que vayamos al corte, que yo creo que estamos un minuto y ir al corte. La metodología de esta encuesta, que voy a aclarar, hubo un error, digo que había sido hecha en febrero y fue hecha en mayo. Sí, podemos... Y fue telefónica. Fue ¿Y esta telefónica. metodología es primera vez que la utilizan? Una encuesta telefónica no es la primera vez que hacemos encuesta telefónica. De hecho, nosotros en 2004 ya hacíamos encuestas telefónicas, ya tenemos alguna experiencia con eso. Lo que es nuevo, digamos, es de que todo el universo haya sido de teléfonos celulares, ¿verdad? Digamos que, ¿por qué? Porque, digamos, en el 2004 la densidad telefónica celular era del 19%, ahora es del 93.5%. ¿Verdad? Entonces, digamos que las cosas han cambiado y llegamos a la conclusión, claro, no podíamos salir para utilizar nuestra metodología tradicional, que es ir casa por casa y hacer entrevistas cara a cara. Entonces vimos las posibilidades de hacer una encuesta telefónica vía celular y la hicimos de esa manera. Les puedo contar cómo lo hicimos. Es una cosa, digamos, bueno, para mí es muy interesante, ¿no? Y supongo, no sé si al público lo querrá saber, pero realmente... logramos una muestra bastante representativa de la población, haciendo llamadas a teléfonos celulares, haciendo llamadas aleatorias a esos teléfonos celulares. Claro, normalmente alguien me va a decir, mira, pero para hacer llamadas a celulares tenés que tener los números telefónicos de toda la población mayor de 18 años. No tenemos los números telefónicos de todos los salvadoreños mayores de 18 años, pero ¿qué tenemos? Tenemos los prefijos numéricos de todas las empresas telefónicas. Entonces, seleccionábamos aleatoriamente un prefijo numérico, los primeros 4 números, y luego aleatoriamente los siguientes 4 números. Y así fuimos haciendo la llamada con un sistema aleatorio simple. Y ese sistema aleatorio simple nos dio una muestra con una enorme fortaleza. Y cuando digo una enorme fortaleza es que geográficamente bien distribuida, bastante bien distribuida, bien distribuida en cuanto a género. Rápidamente, Sí. ¿Cuánto demoraba esta encuesta? Yo creo que unos 5 o 6 minutos por lo menos. Eran como, en promedio, ya lo calculamos y nos tardamos 10 minutos. ¿Ah? 10 minutos. 10 minutos. Sí. ¿La gente responde encuesta de 10 minutos? Sí, claro. Yo no. No, vaya. Bueno, sí. Hay gente que le gusta, sí. Sí, vamos a ver. Hay algo extraordinario en este caso, que estábamos en la cuarentena, entonces creo yo que eso influyó a que la gente estaba más tranquila. Estaba más tranquila y tenía tiempo. Ya, entonces el corte. Vamos rápidamente al corte y ya volvemos.
Muy buenas noches, Francisco Bonilla. Placer saludarles, caballeros. Muy buenas noches. Dice Ricardo Valenzuela, ¿por qué aprueba algo es aprobado para LPG Datos? La ficha técnica indica que la encuesta es telefónica. ¿Y no será que eso le da desconfianza a la gente, que la graben y han dado una nota alta por temor a represalias? Pregunta Ricardo Valenzuela. Dice Alejandro, buenas noches Nacho, tu invitado a realizar la encuesta antes y después de la pandemia reconoce que el apoyo de los encuestados está a favor de cómo se ha manejado el tema de seguridad por parte del presidente, ya que se venía con un alto nivel de violencia del gobierno anterior. Pregunta Enrique Peralta, ¿es equivalente a interpretar que el presidente es aprobado por su gestión que por el manejo de la pandemia? No vi preguntas en la encuesta sobre promesas de campaña, el plan Cuscatlán o las 20 obras por día y su cumplimiento. Dice Ilcia, pregúntele a Edwin, ¿cómo hicieron para levantar la encuesta en plena pandemia? Si el hecho de estar en crisis sanitaria no pudo haber contaminado una evaluación objetiva del desempeño de un primer año de gestión. Julia Orellana dice, así como los diputados actúan, es ir contra la corriente, pero al menos el presidente continúa actuando correctamente. Mauricio Portillo dice, será determinante el nivel de percepción de las personas versus el nivel cultural, educativo, en la definición de la respuesta de la encuesta. Saludos y feliz noche, dice el amigo televidente. Y por tiempo vamos con Emilio Monterrey, que dice, algunos políticos han hecho comentarios fuertes hacia el presidente. Mi pregunta es, en sus datos, ¿existe alguna pregunta específica que define el tipo de liderazgo del presidente? ¿Qué opina el señalamiento que algunos le señalan de dictador? Saludos, dice Emilio Monterrey. Vamos al estudio por el tiempo. Ok. Vamos a ver. Traté de tomar nota de lo de la prueba, algo. Nosotros le preguntamos a la gente, ¿usted aprueba o desaprueba la gestión? Luego de que ha respondido, le preguntamos si lo aprueba algo o lo aprueba mucho, ¿verdad? Entonces, digamos que ya las personas nos han manifestado su opinión de que sí aprueba, ¿verdad? Entonces, y luego buscamos, vamos viendo los énfasis, ¿verdad? Que tanto, ¿no? Para aclarar ese punto. Luego, sí, lo del nivel educativo influye, ¿verdad? Es decir, la desaprobación y la aprobación es menor entre las personas de nivel universitario, por ejemplo, ¿verdad? Eso es clarísimo. No, de hecho, también incluso hicimos un cruce con el uso de redes sociales y la aprobación es menor. Sale aprobado, pero es menor en Twitter, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, lo cultural sí que influye, tomando lo cultural como lo educativo. En este momento, incluso por el nivel de ingreso también eso varía, lo urbano-rural varía también, la edad también, los jóvenes tienden más a aprobarlo al presidente y a aprobarlo mucho, digamos, que toda su generación, digamos, está mucho más entusiasmada que con el presidente que la generación de personas de más edad, ¿verdad? Luego, había una pregunta. Había una pregunta, la primera pregunta la primera o segunda, que decía, digamos, de que un llamado telefónico puede provocar desconfianza en la gente, temor por represalia. Vamos a ver, usualmente las personas cuando reciben la llamada nos preguntan, nosotros nos presentamos, le decimos lo que estamos haciendo, algunas personas tienen algunas dudas, a veces hay las personas que temen declinan contestar, no son muchas las personas, ¿verdad?, que declinan, que dicen no, la mayoría de los que declinan es por apatía más que por temor o por cualquier cosa, ¿no? Luego, qué tan honesta, qué tan sincera es la persona es algo que nunca lo podemos determinar, ¿verdad? Igual pasa cuando vamos casa por casa, ¿verdad? Que, por ejemplo, algunas personas nos dicen, pero ¿cómo puede la gente opinar libremente sobre el tema de la seguridad cuando vive en un lugar donde es asediado por pandilleros, por ejemplo, ¿verdad? Igual, lo mismo puede decir alguien, pero si lo llaman por teléfono, se puede expresar. Realmente la encuesta por vía telefónica ha sido durante mucho tiempo un estándar mundial, porque es más fácil, porque se tienen marcos muestrales más exhaustivos, porque se puede llegar a más gente. Si el gran problema es la densidad telefónica. Y lo que no hemos tenido durante muchos años es la suficiente densidad telefónica como para que la cantidad de personas mayores de 18 años con teléfono sea equivalente a la cantidad de personas mayor de 18 años que hay en el país. Okay. Edwin, muchísimas gracias por estar esta noche. Creo que
pudimos ahondar bastante en lo que es esta última encuesta de LPG Datos. La próxima es ya... Dentro de 3 meses. 3 meses más tendremos la próxima encuesta y vamos también, ojalá, tratar de tenerla para llevarle el pulso a la situación política del país. Yo los espero mañana. Mañana es día jueves. Tenemos el staff permanente de los jueves con los temas más importantes de la semana. Vamos a entrar ya a la evaluación de lo que es el primer año de gobierno. Muchas gracias, Edwin. Un gusto. Muchas gracias a ustedes también, amigos televidentes. Los espero mañana a las 8 de la noche. Que pasen buenas noches.